Ok, buen día, bendiciones de lo alto, bienvenidos a este lugar donde como comunidad de fe estamos compartiendo una serie de enseñanzas en el marco de la temática general Pueblo de Dios y COVID-19. Hoy, domingo 16 de agosto del 2020, vamos a estar abriendo otra subtemática. Empezaremos con la pregunta: COVID-19, juicio o plaga de Dios. Entonces, de manera introductoria, hasta el momento hemos estado compartiendo, por decirlo de alguna manera, dentro de la enseñanza general, como ya dijimos, Pueblo de Dios y COVID-19, dos bloques de enseñanzas. El primero, con el mensaje Pueblo de Dios y COVID-19 y su explicación. El otro bloque estaría conformado por, por el tema posición del cristiano ante las pandemias mundiales uno y 2. Y allí, como saben, eh, estuvimos viendo la posición de Martín Lutero ante la situación pandémica que le tocó vivir y de Carlos Spurgeon. Ya el día de hoy vamos, como dijimos, a tocar la temática partiendo de esta pregunta. ¿El COVID-19 es un juicio o plaga de Dios? Y bueno, en realidad no sé qué tanto las personas de nuestra comunidad de discípulos Luz para las Naciones se han hecho esta pregunta. No lo sé. Pero lo que sí sé es que tal como se evidencia en el video que vimos antes de iniciar la temática, que es la base y la sustentación para el desarrollo de lo que trataremos el día de hoy. Ese video allí, montado en YouTube, refleja tal vez el entendimiento que tiene muchísima parte del pueblo cristiano, que están plenamente convencidos de varias cosas. Número uno, de que, bueno, efectivamente el COVID-19 es un juicio, es una plaga de Dios, bueno, para los países, pues. Y tal vez, en el caso de Venezuela, dirán, bueno, como el presidente, los gobernantes han hecho las cosas mal, este es un juicio. Es una posición. Eso está muy generalizado y, bueno, son, son posiciones. Allí las colocan, las expresan, también en lo que llamarían por allí coloquialmente radio bemba, en las comunicaciones informales, en las conversaciones en las colas, en las conversaciones que tienen las personas. Adicionalmente, en las redes sociales se suele salir ese tipo de temáticas. Ahora, lo que nosotros necesitamos entender es que, bueno, esta situación de cuarentenas, de pandemias, el COVID-19, se ha reaccionado de distintas maneras. Al principio era una total cautela, buscando información, porque esto era algo totalmente novedoso. Después entonces ya no se buscaba información, que cada uno se fue volviendo experto. Recordemos que estamos aquí ya en el mes de agosto, la pandemia fue en el mes de marzo. Entonces se pasó a la segunda fase donde ya no eh, hablaban y opinaban algunos para compartir información con otros, sino que entonces ya todo el mundo se volvió experto en COVID-19.
y sabía muchas cosas reales o falsas, incluso tratamiento y cómo curarlo, que si esta cosita por aquí, la otra cosita por allá. Todo el mundo se volvió experto. Y luego empezaron a suceder otras cosas, no se daba la salida, la solución, seguimos en cuarentenas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, entonces ya entró la fase melancólica, la fase triste y, y la fase depresiva. Esto no olvidando de que pasamos por la fase desafiante. No, este es puro cuento, este es pura mentira. Y los hijos de Dios tenemos que salir. ¿Y por qué no van a encerrar? Y hay que evangelizar. Y hay que reunirnos para hacer culto. Toda esa fase la hemos pasado. Entonces ahorita, bueno, para un momento vino la fase apocalíptica y entonces empezamos a ver todo como algo así que, bueno, entonces ya si no se levanta es Dios, es la maldición bíblica, bueno, fases, fases que viven los seres humanos en medio de los grandes procesos a los cuales no estamos acostumbrados a vivir y mucho menos en este siglo XXI donde los cambios son tan rápidos y las cosas están movidas y esa realidad no puede desarrollarse en medio de estas situaciones pandémicas porque la gran mayoría de la gente está encerradito en sus casas y cumpliendo las cuarentenas, tal vez parcialmente, algunos bien, algunos con ciertas irresponsabilidades, pero bueno, esa es otra cosa. Y es interesante ver en el video que vimos había un pleno convencimiento de un hombre que no dudamos que él crea eso. Incluso no estamos dudando de que el hombre sea una persona temerosa de Dios. Pero él estaba plenamente convencido de esas cosas. De hecho, hacía citas bíblicas y él tenía posiciones muy fijas. Cuando el entrevistador le hace preguntas, él responde de una manera plenamente convincente. Pero nosotros aquí en esta comunidad de fe queremos ser bien objetivos. Por eso es que el propósito de la temática de hoy es ver lo que dice la Biblia, no los cuentos de camino, no las, no las mensajes irresponsables, no las redes sociales, no los comentarios de pasillo, no los chismes, no, nada de eso. Vamos a ver a través de la Biblia si verdaderamente Dios obra así. Entonces, para ir entrando, como mencionamos, que lo que vamos a hablar no son comentarios, dudas, investigaciones. No, ya la parte documental, histórica, eso sí lo hicimos de manera responsable con los elementos históricos y con la posición de hombres de Dios. Pero ahora ya vamos a entrar en el elemento bíblico. Y bueno, entonces, sin más preámbulo, tenemos que estar claros que la Biblia nos habla del juicio a una nación, a un pueblo, en ese marco y en ese contexto era un imperio, el imperio egipcio, y la palabra de Dios, nuestra Biblia, en Éxodo, nos habla de lo que fue un juicio mediante plagas a el imperio egipcio, como ya lo dijimos. Ahora, queremos hoy darle herramientas y que usted tenga el entendimiento y que usted pueda diferenciar lo que es un juicio de Dios a lo que es una, una situación suscitada, tales como las pandemias u otro tipo de eventos, terremotos y ese tipo de cosas. No solo en las históricas, sino en la realidad e incluso en las situaciones que van a seguir viniendo. Va a seguir habiendo pandemias, va a seguir habiendo terremotos. Y cada vez que sucede eso, bueno, imagínate, creemos que ya es el fin.
del mundo. Y como pueden recordar, cuando vimos la plaga justiniana, la plaga de Maús, la peste negra, la llamada gripe española y otras, esas plagas, esas pandemias, esas enfermedades, característica específica le daba a todas las personas, niños, jóvenes, de indistintamente de cualquier religión, creencia, posición económica, política, le daba a todos. Ahora, vamos a ir viendo y a ir descubriendo que cuando hay un juicio de Dios, tiene ciertas particularidades. Entonces, esas particularidades es lo que nos va a ir permitiendo entender que cualquier cosa que suceda viene de parte de Dios o es algo que no tiene que ver con ello. Pero entonces, ya para entrar en la temática, vamos a ir a Éxodo capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vamos a explicar un poco qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que está verdaderamente en juego? ¿Cuál es el trasfondo, el meollo del asunto? Sí, efectivamente hay un reino que es el reino de Dios y el rey de reyes y señor de señores dice por medio de sus emisarios a un rey humano que, bueno, necesita que su pueblo sea liberado y salga a adorarle, porque ya Dios había determinado que se había cumplido el tiempo e Israel iba a volver a lo que tenía establecido para ella una vez culminado su, su proceso de vida que tenía que desarrollarse allí en la tierra de Egipto. Dios determina libertar a su pueblo. Ahora, sí, efectivamente hay un desafío, hay una soberbia de parte del gobernante de Faraón y tal vez eso lleva a que haya un entendimiento un poco ligero de decir, claro, es que, por ejemplo, aquí en Venezuela, como los gobernantes, el presidente Maduro está haciendo las cosas mal, bueno, mira, llegó esto y es un juicio de parte de Dios. Como decía una célebre persona, una cosa es una cosa, pero otra cosa es otra cosa. Mire, vamos a explicar un poco esto. Debemos aprender a separar y a no dar ligeras interpretaciones de lo que la Biblia está diciendo. Efectivamente, este es el origen del juicio, la rebelión, la rebeldía de parte de Faraón que desafía a los representantes de Dios y a Dios mismo y dice, ¿quién es Dios y quién es Él para decirme a mí que yo lo tengo que dejar salir? Esa es una realidad que está allí. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, en varios pasajes, las naciones enteras, pero los gobernantes que están al frente de esas naciones pueden estar a favor o en contra de Dios. Pero aquí ya los representantes habían dado el mensaje al gobernante. Pregunto, indistintamente, un gobernante puede
decir, reconozco a Dios o no reconozco. La diferencia está en que ese gobernante fue expuesto a lo que Dios tenía que decirle a él como gobernante por sus representantes aquí en la tierra. En aquel entonces eran Moisés y Aarón. En otros pasajes, Nabucodonosor fue expuesto ante Daniel y otro faraón ante José. Y le dijeron las cosas. Pregunto, ¿en qué país la iglesia ha cumplido su labor profética? Y digo profética en el sentido estrictamente bíblico. Yo no estoy diciendo, eh, bueno, yo voy a orar por ti, gobernante, presidente, para que te vaya bien, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso significa otra cosa. O sea, aquí lo que yo estoy hablando es qué pueblo de Dios, qué iglesia, qué hombre de Dios, qué grupo de personas de Dios se han parado y le han dicho a los gobernantes, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que tú tienes que hacer. Cuando ellos son expuestos a eso y entonces dice, bueno, pues no, yo voy a seguir entonces implementando el aborto, yo voy a seguir implementando, hacer leyes, decretar leyes, porque yo soy el que soy, quien estudió. Bueno, pero que yo sepa, las iglesias a nivel general han tenido una posición de bastante evasión a confrontar a los gobernantes en este tipo de cosas. Lo han hecho tal vez algunos hombres y también todo depende del contexto. El que lo hace en un marco donde la iglesia está perseguida, sencillo, pues murieron. Igualito esa gente queda sin reconocer a Dios. Pero en Latinoamérica y aquí en Venezuela, yo no estoy muy seguro de que ya los gobernantes de las naciones de Latinoamérica y aquí en Venezuela, ellos no han sido expuestos a lo que verdaderamente Dios quiere. Tal vez el presidente, tanto el fallecido como el actual, presidente Chávez y el actual presidente Maduro, tal vez sí estén rodeados de una serie de, de pastores, de cristianos. Sí, sí. Alguno dirá, oye, pero es que también están rodeados de otras personas que profesan fe diferentes. Pero que eso es normal. Cuando usted ve, cuando estaba Daniel, cuando estaba José, no habían otras personas allí, no habían otros consejeros, era como el consejo espiritual, o los consejeros de asuntos espirituales de la nación. Porque recordemos que la fe, para nosotros, la religión en aquel tiempo, es algo que estaba vinculado a todas las áreas y no excluía la política. Ahora, una cosa es que un gobernante esté rodeado por personas de Dios que le dan un mensaje, pero otra cosa es que esté rodeado de personas de una fe indistintamente y sean una cuerda de aduladores. Entonces, el punto está en que sí, en este marco y en este contexto, Dios es desafiado, pero por un gobernante que ya recibió un mensaje correcto de parte de Dios. Entonces, la interpretación no es tan sencilla y como ligera y ligera como a veces la queremos presentar. Ahora, una vez que el representante de Dios le hace saber lo que Dios quiere, bueno, entonces depende de su respuesta, ahí está el asunto. Pero volvamos a el mensaje de hoy. Versículo 20. Dice, y encontrando a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos, salían de la presencia de Faraón.
perdón, perdón, capítulo 7, versículo 20. Capítulo 7, versículo 20, nos dice: Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Entonces aquí vemos la primera plaga. Entonces, esta primera plaga fue sangre. Ahora, el agua del río se convierte en sangre por medio de qué? Por medio de una infección, de una bacteria, de una plaga, como tal vez la, la de la de Maús que estuvimos viendo aquí por un río contaminado. No, ese río se convierte en sangre siguiendo una orden, una instrucción de Dios, el representante, y coloca la vara y allí se origina y se sucede de manera sobrenatural delante de los gobernantes y de todos los que están delante de él, acontece la situación. Y esa es una cosa diferente. Un río contaminado porque, bueno, ahí caían heces, excrementos, orina, que era lo que sucedía en ese tiempo, eso es una cosa. Pero ya va, esto es algo totalmente diferente. De hecho, esto es una de las cosas que llaman algo sobrenatural. Entonces, aquí podemos ver que es el intermediario de Dios el que genera esa plaga. Es decir, si el COVID-19 es una plaga de Dios, dígame usted, ¿qué siervo fue el que la estableció? Entonces el origen no fuera ningún murciélago, no fuera en China, o sea, tuviera que haber sido presentada, originada, causada, generada por un siervo de Dios y de manera milagrosa, no por medio de unos murciélagos, según lo que dice las investigaciones que hasta ahora se han realizado. O no hubiese sido creada, que es la otra posición que está por allí. ¿Qué nos dice el versículo 24? El versículo 24 dice: y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Es decir, primera parte, se vio afectado por esta plaga todo Egipto. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios, quien, a pesar de que hay un juicio, reina su misericordia, y para que ello se mantenga vivo, bueno, permite de que la contaminación no sea total, y los egipcios construyen pozos para beber agua. Ahora, capítulo 8, versículo 4, nos dice: y las ranas, que entonces ya vemos, segunda plaga, subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. ¿Esto se le está diciendo a quién? Esto se le está diciendo a Faraón. Ahora, dice específicamente: va a venir sobre ti, Faraón, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dirigido específicamente a ellos. Vemos en el versículo 8, otra vez, dice: entonces Faraón llamó a Moisés
y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Entonces, cosa interesante. Mira, dice versículo 8, mira lo que dice el faraón. Faraón llamó a Moisés y a Aarón, los representantes, y les dijo, no, no llamó a especialistas, no llamó a médicos, no llamó a políticos, no acudió a la OMS, y mira en lo que él ve la solución. Él está hasta más claro que muchos de nosotros. Dice, orar a Jehová para que quite las ranas. Él entendía que la plaga solo iba a cesar por medio de la oración de unas personas justas, no por medio de un protocolo de bioseguridad. Así, las ranas serán quitadas, perdón, para que quiten las ranas de mí y de mi pueblo. Interesante, ¿no? El cese de la plaga se daba, número uno, por la declaración o por la oración, pero lo determinaba indistintamente eran los representantes de Dios, no las organizaciones. Porque es que si es algo que viene de Dios, eso nadie, pero nadie va a poder conseguir solución a eso. Y lo otro era, o lo otro no, lo que hace vinculante esto es que la solución no era una solución humana, sino la oración o la acción, la intervención divina. Versículo 16, vemos que nos dice, tercera plaga, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Ahora, uno de los interlocutores utiliza a otro de los interlocutores, le dice, levanta ahora tu vara, a ver si es que el faraón entendía, porque el faraón entendía algunas cosas, pero no entendía otras. Entonces dice, por medio de la vara de Aarón se crea los piojos, tercera plaga. ¿Dónde? En todo el país de Egipto. Y vemos que reiteradamente, sí, en todo Egipto, sí, era algo que creaba de manera sobrenatural los representantes del reino de Dios, o los representantes de Dios. Hasta aquí, estas cosas las podían repetir los sacerdotes, los hechiceros, las personas que ellos tenían alrededor. De aquí para adelante ya las otras cosas no la podían replicar ni repetir estas personas. Podría decirse que de cierta manera hay cosas que pueden parecer plagas de Dios, pero no son causadas por Dios, sino por sacerdotes del mal, por hechiceros. Y tal vez esto sea una realidad, tal vez por pactos desarrollados por gobernantes con ese tipo de personas. Ah, esa es una cosa. Silencio para que nos quedemos pensando un poquito. Versículo 21. Vemos que el versículo 21, ahora vamos a ir hablando un poquito de otra plaga, las moscas. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo os enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenará de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellas estén. Vemos aquí algo que va a pasar a ser una constante y un elemento diferenciador. Y dice, versículo 22, y aquel día
yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, no el egipcio, el pueblo de Israel, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Mm. Interesante, ¿no? Moscas en Egipto, pero en Gosén, que era parte de Egipto, estaba por allá por, por la parte fronteriza, era una como de las ciudades más lejanas, pero qué casualidad, donde Gosén, ese lugar donde llegó José, no, ahí no había moscas. Y lo mismo estaba sucediendo, o sea, el agua contaminada era la de Egipto y todas las plagas habían sucedido hasta este momento en Egipto, pero en Gosén no pasaba nada, no sucedía nada. Entonces, esto nos podría pensar a nosotros que cualquier desastre natural, cualquier terremoto, algunos lo ven como un juicio o como una plaga de Dios, pero ya va. Creo que eso tal vez lo vemos es por un bajo nivel de entendimiento de alguna serie de elementos. Puede ser uno, que ya mencioné en mensajes pasados, ya va, es que es el movimiento de una placa tectónica. O tal vez esos juicios, esas plagas, que pueden ser vistos de cierta manera por algunos, no es algo que es demandado directamente por Dios, sino es algo consecuencia de, otra vez, los pactos entre esos gobernantes y los representantes del mal. El versículo 23 es bien claro y dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Señal determinante, o sea, señal ineludible, señal eficaz, 100% seguro, que una plaga de Dios, bueno, le sucede a todo mundo menos al pueblo de Israel. Hoy día, Dios hace distinción y le puede suceder a cualquier persona, indistintamente, menos a su iglesia. Esa sería una clave determinante para que nosotros sepamos que verdaderamente es un juicio de Dios. Y las otras cosas, simples, son eventos naturales. Simples, son consecuencias de los pactos y de los malos actos que tal vez han hecho los países, las ciudades, los sacerdotes, los gobernantes, tal cual como sí sucedía en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Versículo 31, estamos tomando un poquito de agua aquí. Si yo estoy tomando agüita, me imagino cómo estarán los que están escuchando este mensaje. El versículo 31 dice, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón. Otra vez, ¿quién la quita? Un protocolo de seguridad. El vaigón, los matamoscas, ¿no? La solución no era eso. Ni que Bayer hubiese estado allí, ni que hubiesen creado todos los matamoscas, eso no se iba a quitar. Era solo el representante de los intereses del reino de Dios el que podía levantar una plaga que es de Dios. Y aquí se vuelve algo consuetudinario, repetitivo y una forma de obrar de Dios con relación a este tema y este asunto. Capítulo 9, versículo 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Y aquí entonces entramos en la plaga de la muerte del ganado. Dice el versículo 3, y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que estarán en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Aquí vemos que en esta fase ya no se hace por medio de
la intervención del hombre, la emisión del juicio. ¿Por qué? Porque está tocando vidas. Cuidado, profetas. Cuidado, hombres de Dios. En decir, vengo en nombre de Dios a decir que sucederá esto y aquello. Cuidado, porque ni Moisés ni Aarón tuvieron que ver con esta muerte, dice el versículo 3. Y aquí la mano de Jehová directamente cuando se toca vida es así. Y ya leímos el versículo 4, donde dice que Dios hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, y él mismo preservaba la vida para que no muera nada de los hijos de Israel. Seguimos avanzando. Versículo 6. Al día siguiente, Jehová hizo aquello, Dios mismo. Ya cuando se tocan vidas, ya no hay intermediarios humanos. Murió todo el ganado de Egipto y el ganado de los hijos de Israel. No murió ni siquiera uno. Entonces, creo que a esta altura del partido queda suficientemente claro que en líneas generales, para que algo sea un juicio de parte de Dios, debe ser proclamado por un mensajero, debe ser generado, accionado, ocasionado por un representante de Dios. Y ojo, cuando ya se tocan vidas, es solo Dios mismo el que lo hace, pero el pueblo de Dios, en aquel entonces Israel, hoy día, la iglesia, no es tocado. Como tal vez algunas mentes suelen maquinar cosas, tal vez algunos se esté pensando, bueno, pero si entonces, porque queremos buscar explicación a todo, ¿no? Si entonces están muriendo cristianos y están muriendo pastores, es que entonces ellos no estaban bien con Dios, porque cómo somos ligueros para buscar. Ahora, aquí hay unas cositas que necesitamos tener en cuenta. Cuando vemos en la palabra de Dios, está un juicio del trono blanco, está el tribunal de Cristo, está el juicio de los incrédulos. Otros ven por allí, según la escuela de interpretación, de pensamiento, la forma como entendamos el asunto, ven hasta un cuarto tribunal y es el tribunal de las naciones. Pero le voy a decir algo. Esto no es un espacio para estudio bíblico, pero, y no vamos a tocar este tema aquí, pero estos son los lugares donde va a haber juicio para naciones, para creyentes, para no creyentes. Pero lo que quiero traer a colación es el único juicio que nosotros vamos a tener como pueblo es el que Dios tiene determinado para nosotros y son esos que se mencionan allá, donde vamos a recibir galardones. No quiero profundizar más para no entrar en las diatribas, porque aquí hay diferentes corrientes interpretativas. Entonces, si un cristiano, un pastor muere por COVID-19, deje de estar pensando tan ligeramente de que él murió porque andaba en pecado. Deje de estar
ocupando roles que a ustedes no les corresponden. Este es un asunto que a veces solemos manejar con ligerezas. No, este murió por esto, este murió por aquello. De hecho, nosotros somos tremendos. Nosotros decimos a veces hasta quién es salvo y quién no. Cuando hay un precepto que Dios es soberano y Él es el que determina el asunto de la salvación. Y de un punto de vista y de una concepción totalmente de, desde, desde la cosmovisión de Él y no como nosotros no lo imaginamos. No queremos desviar el asunto, pero era importante mencionar esto. Ahora pasamos al capítulo 9, versículo 9, y nos vamos a encontrar con las úlceras. Dice, vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Aquí en medio fue, le dijo a Moisés Aarón, toma un puñado de ceniza en un horno y esparcerá Moisés el cielo y lo que eso toque, viste que ahora también es de manera indirecta porque es que va a tocar a personas. Dios es muy cuidadoso, Dios es muy cauteloso. Sin embargo, el hombre sigue siendo el intermediario, él sigue siendo la persona que va a generar las cosas que van a ser conocidas como plagas. Versículo 15, viene la plaga de granizo. Miremos lo que dice el 9:15. Porque ahora yo extendiré mi mano para herirte a ti, a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Entonces ya aquí viene otra vez muertes de personas, que también incluía ganado, todo eso. Y un poco interesante, en el versículo 20 nos va a hablar del quédate en casa bíblico. ¿Qué dice el quédate en casa bíblico? Dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Es decir, los judíos que estaban en resguardo en su casa en el momento de la plaga, que en este marco aquí era específicamente granizo, como ellos no andaban en la calle, pues no le cayó. Pero qué interesante. El versículo 20 dice que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo ir a sus criados y su ganado a casa. Lo que lo protegió no fue quejarse en casa. Usted puede estar en tu casa, pero si tú tienes tu mentalidad egipcia y tú no eres del pueblo de Dios, te vas a morir en tu casa igualito. Lo que te va a salvar no es quedarte en casa, sino el temor de Dios. Pasamos ahora y vemos el versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, todo Egipto, pero solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. El 27, bueno, Faraón envió a llamar a Moisés y le dijo, he pecado esta vez, y él pareciera que está reconociendo, es justo, y yo y mi pueblo somos impíos, orad a Jehová. Mire que no era, que tremendo. Ellos tenían claro que no, cuando un juicio, una plaga de Dios, es de Dios, nada, solo una oración o algo sobrenatural es lo que puede
detenerla, no vacuna, no invenciones humanas, señores, por favor, entendamos este asunto. Está repetido en la palabra varias veces y con varias de las plagas y es una hilación coherente. Entendamos. Capítulo 10, versículo 6, la plaga de langostas. Dice, llenará tus casas, no dice todas las casas de tus siervos, las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, otra vez el intermediario. Ahora como no se van a tocar vida, dice, extiende tu mano hacia el cielo. Para que haya tinieblas, oscuridad sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera palpe. Es decir, era una oscuridad tan tremenda que no te podías ver ni siquiera tú lo que estaba al frente de ti. Por medio del intermediario, él le alza la mano, se da la oscuridad. Versículo 22. Extendió su mano Moisés hacia el cielo y hubo densas tinieblas, o sea que no era una tiniebla normal, era una densa tiniebla sobre, otra vez, toda la tierra de Egipto por 3 días. Sigue hacia Egipto. Y era algo de cortas duraciones. Cuando vemos que algo es de Dios, vemos también otro elemento allí. Son cortas duraciones, 3 días, poco tiempo, hasta que la persona vaya reconociendo. Versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Esto sí era cuarentena radical, ¿verdad? Ni siquiera era cuarentena dentro de la casa, era cuarentena en el lugar donde estaban sentados porque no podían moverse. Esto sí lo puede hacer Dios. Y eso sí es bien tremendo. Y sigue diciendo, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ay, a mí me daba como cosita cuando decían, se fue la luz, y decían Maduro, y la frase que no puedo decir obviamente, pero la decían. Y decían, ay, ese es un juicio de Dios, porque Chávez maldijo a Israel. Y entonces nosotros hacemos unos sincretismos bíblicos. Yo no sé si eso se puede hacer, pero hacemos una mezcolanza de cosas, mezclamos una cosa con la otra, de que efectivamente hay una consecuencia de que un hombre, y con la autoridad que tenía el presidente, con toda la influencia que tenía, él haya maldecido a Israel, eso sí tiene implicaciones, no estamos negando eso, de hecho, por ello muere. Y de que hay consecuencias a nivel de país, sí, todo eso. Solo esto lo puede revertir si el actual presidente hace un reconocimiento o si alguien con una autoridad superior a él, es decir, un hombre de Dios o un cuerpo de hombres de Dios, dicen que bendicen a la nación, eso es lo único que puede revertir eso. No estamos negando nada de eso, no, para nada. Pero eso no tiene nada que ver de que se fue la luz. Ah, bueno, eso es consecuencia de que, no, mi hijo, ya va. Si se fue la luz, algunos dicen que el saboteo, que una iguana, que no sé qué. Ya va, ahí hay algo. No sé si es falta de mantenimiento, pero no me diga que es un juego de Dios. Perdón, un juicio de Dios. No me estés justificando las cosas. No te metiendo a Dios donde si la causa de las caídas son la iguana, el saboteo, las bombas, la falta de mantenimiento, ya va. Eso tal vez es consecuencia de que nosotros
no estamos haciendo las cosas bien y como no nos unimos, pues entonces estamos peleando y bueno, entonces las cosas se echan a perder. Y eso es fácil. Cada quien va a culpar al otro por ser las moscas. El corte DirecTV tampoco es un juicio de Dios. El que no hayan cortado el DirecTV no es ningún indicativo de que haya un juicio de Dios, ni que tampoco es el tiempo final. No se rían, porque sé y he escuchado personas que dicen, viste, hasta el DirecTV nos cortaron, ya se está acercando la venida de Cristo. Ay, mi Dios. Capítulo 11, versículo 5. Muerte de los primogénitos. Dice, y morirá todo primogénito en donde, en tierra de Egipto. Ahora, aquí hay un elemento, morirá, no es que algunos se han enfermado, no, dice morirá. Efectivamente, cuando es algo de Dios eso se cumple, morirá se cumplió. Todo primogénito también se cumplió y fue en donde, en toda la tierra de Egipto. Porque es que a veces también se lanzan unos mensajes proféticos o condenatorios o no sé, esperanzadores y no se cumplen, aunque ese no es el tema de hoy, pero es que yo creo que ese es el problema porque no tenemos un entendimiento de lo que es profecía y de lo que es otro tipo de cosas. Es emitir palabras como hombre de Dios, como siervo de Dios, de las emociones, de lo que creemos, de lo que pensamos y no con una guía de Dios ni con un fundamento en la palabra. Y van a morir desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Revisemos lo profético y recordemos el primer mensaje. Cuando yo me refiero al ministerio profético, yo no estoy diciendo tienes un ministerio grande, te vas a influenciar para las naciones, te viene un carro, te vas a casar. Yo no sé cómo se llama eso, si profético o promético, no sé. Vuelvo y repito, este no es un espacio de estudio bíblico, pero es necesario que revisemos esos elementos porque preguntémonos por qué tantos errores. ¿Por qué tantos malos entendimientos? ¿Por qué tan mal manejo del asunto? Que dice el versículo 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Versículo 7, pero contra todos los hijos de, subraya allí, o marque allí, desde el hombre hasta las bestias, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Señores, esto es tremendo. Ningún primogénito murió, ni los perros, que era considerado en el marco y el contexto judío un animal inmundo, nada. ¿Por qué? Sencillo, porque era necesario que se sepa que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y este es como la cúspide, ¿no? Este es como el clímax, todo lo que son las plagas. Sí, si un gobernante desafía la autoridad de Dios, pero una vez que Él es presentado o la voluntad de Él para un país por un hombre, por un grupo de hombres, por una iglesia, y cuando yo digo iglesia no estoy hablando de congregaciones, concilios, nada de eso, el representante lleva el mensaje y lo que diga, determine el gobernante podría llegar a ser una serie de consecuencias para la nación. Y que no se nos olvide que su pueblo quedará exento, no recibirá las plagas, ni
ninguna plaga tocará tu morada. ¿Qué nos queda? Contrastemos todo esto que nos dice la Biblia con la actual realidad del COVID-19. Es lo mismo, es parecido, es semejante. Ojo, estamos claros, el COVID-19, sí, es un virus, existe, es real, muere la gente, muere cristianos, pero ya va, pero ya va. Eso no es ningún juicio, no es ninguna plaga de parte de Dios. Ya para ir finalizando, vamos a introducir aquí un pequeño elemento y para que no tengamos miedo ni temores de que este es el fin del mundo. Como muchos están diciendo, ya la venida de Cristo está cerca, pero lo dicen por el COVID. Sí, yo creo que la venida de Cristo está cerca, pero ya va, no es por el COVID. Vamos a ir a Mateo 24:6 y nos habla de las señales antes del fin. Vamos a ir buscando aquí Mateo, por Isaías, Ezequiel, Mateo 24, versículo 6. Aquí estamos. Señales antes del fin. Y vemos que los discípulos le preguntan, mira, ¿cómo va a ser este asunto? Explícanos un poco allí. Entonces, ¿qué responde el Señor? Dice, oiréis, oiréis. Es decir, no se traduce aquí la palabra escuchar porque es algo que no vamos a tener que buscarlo para entenderlo, sino que se oye. Nada más con que la gente lo diga, es decir, todo el mundo lo va a estar diciendo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Diferencia, una cosa es guerra y otra cosa es rumor de guerra. Mira lo que nos dice, mirad que no se turbe vuestro corazón. Es decir, Jesús le dice a sus discípulos, van a oír que va a haber guerra, rumores de guerra, los países van a estar luchando allí, pero no se exalten, no pierdan el control, no se exacerben. Y mira la respuesta, es necesario que todo esto acontezca. Y esto nos debería poner a pensar. Oramos por la paz del mundo, cantamos We are the world. Los cristianos tenemos que tener un entendimiento del tiempo que estamos viviendo. Nosotros no podemos estar creyendo en la paz que ofrecen los gobernantes, ni a nivel mundial, ni la paz que ofrece la ONU, ni la paz que se está buscando establecer aquí en Venezuela. No, que una Venezuela en paz. Mire, la paz verdadera es la que viene de Dios, no la que viene de un decreto ni de una serie de acciones por más buenas intenciones que tenga un gobernante. Esa es una paz humana, no una paz de parte de Dios. Esa podría llegar a ser una paz como en la sección de, bueno, ausencia de guerra. Pero incluso la paz de Dios la podríamos ver, y aquí quiero enfatizar dos cosas. Tal vez en medio de toda guerra, situación, que tú tengas paz. O incluso, paz es que Dios esté contigo en cualquier situación. Obviamente, aquí estamos viendo de que más bien el problema es un problema de interpretación teológica. Se cabría preguntar, por lo que dice Jesús, las guerras son necesarias. ¿Para qué? Pero bueno, no es objeto de estudio, para eso está el Instituto Bíblico
y no lo vamos a tocar aquí, esa es parte de otro tema. Pero mira lo interesante que dice, pero aún no es el fin. Versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, que China, Rusia, Estados Unidos, Siria se están matando. Normal. ¿Por qué nos sorprendemos? Número uno, la guerra han sucedido a través de la historia. Oye, usted sí es frío, usted sí es... No, 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 ya va. O sea, yo creo lo que dice la Biblia. Y aquí nos dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. O sea, esa es una promesa. Lo que pasa es que nosotros agarramos la promesa que nos interesa, que nos conviene y la que nos gusta, pero lo que no nos gusta lo obviamos. Pero ya eso Dios lo tiene determinado. Dice, habrá pestes, habrá hambre, terremoto en diferentes lugares. Versículo 8, mira lo que dice. Solo es el principio de dolores. Es decir, no es el fin. Esto es el principio de dolores. Todavía no va a haber un nuevo alumbramiento. Versículo 9. Y yo no sé por qué solemos separar las cosas y entonces esto lo mencionamos como otra cosa, lo dejamos hasta allí. Pero es que el versículo 9 no se puede separar del 8. Dice, entonces, cuando hay el principio de dolores, está todo eso que está sucediendo allí, dice, entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, es decir, por ser cristiano a haber persecución. Entonces, aquí cabría una pequeñita reflexión, porque es que tal vez el problema de interpretación, de concepción, de cómo he aprendido las cosas, habría que, con el debido respeto que se merece la mayoría de los cristianos evangélicos de hoy día, tal vez deberíamos hacer una revisión en cuanto al rapto de la iglesia. Ver, revisar un poquito más allí, pero desde el punto de vista bíblico, ¿no? Desde el punto de vista de lo que hasta ahorita hemos entendido. El versículo 9 no está separado. El versículo 9 nos habla de tiempo antes del fin. Y mire que nos dice que va a haber persecución. Dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Hay bastantes. Y este es todo un tema, pero bueno, eso lo estudiaremos en su momento. Engañarán a muchos. Esos que hablan por convicción allí, no, el Señor dijo, y y ya se va, y va para afuera. Ay, papá, es tremendo. Solo pensemos, solo reflexionemos si esto no es un anuncio en cuanto al mal entendimiento que estamos teniendo del asunto. No estoy atacando personas, estoy atacando lo mal que estamos manejando los asuntos bíblicos. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aclaremos aquí un poquito. Este salvo no tiene que ver con salvación, sino salvo en medio de la tribulación. Versículo 14 nos termina diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál evangelio? El del reino. No el evangelio de pantalones, no el evangelio de pintura, no el evangelio este
de salvación, no el evangelio de santidad, no el evangelio de sanidad, no el evangelio de prosperidad, no el evangelio de pecado, no el evangelio incluso de Jesucristo. No, no estoy diciendo que estos no sean temas que debemos predicar, pero hay un evangelio y es el evangelio del reino, el cual al parecer no hemos entendido ni comprendido. Tal vez muy pocos hombres de Dios han tenido una iluminación de parte de Dios en cuanto a este asunto. Muchos están predicando de un evangelio del reino, pero eso no es reino, eso es prosperidad. Eso no es reino, eso es otra cosa. Eso es sanidad, qué sé yo. ¿Qué podríamos dar a manera de conclusión? El COVID-19 no es un juicio, no es una plaga de Dios. El COVID-19 no es el fin del mundo, no es el fin de los tiempos, no representa la venida de Cristo. Quiero explicar para que por favor no me malentiendan. Creo en la parucía, creo en la venida de Cristo, pero el COVID-19 no es una señal ineludible de eso. Necesitamos entender la palabra de Dios y el momento en el cual estamos viviendo. Necesitamos ser un pueblo que entienda la realidad de lo que está sucediendo en cuanto al COVID-19. Sí, lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió, está sucediendo en el presente, pero de manera objetiva, de manera real, de manera entendible, incluso lo que va a suceder en el futuro. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Por eso estamos enseñando todo esto. Necesitamos entender la realidad, pero la realidad bíblica, la realidad verdadera, no la realidad mística, no la realidad irreal, no la realidad fantasiosa, no la realidad de Hollywood. Y ya para la semana que viene estaremos hablando de dos plagas, pero lo importante es que estaremos viendo una plaga que sí le dio al pueblo de Dios y cómo ese pueblo manejó el asunto, cómo soluciona el asunto, y va a ser algo sorprendente. Que nosotros, que justo antes de dar esta serie de enseñanzas, estuvimos viendo con relación a las casas, a las familias, y nos sorprenderá cuando veamos que la solución fue el altar. Entonces, nos seguimos viendo y mil bendiciones.